Museo de Arte de Lima, la cuestión que estamos investigando, es decir, si existe verdaderamente algo a lo que podemos llamar el arte precolombino y si podemos aplicar el criterio de arte a la producción de las sociedades antiguas del Perú, ¿no? Se vuelve evidentemente mucho más actual, porque el quehacer de este museo es evidentemente enfrentar al hecho de tener que constituir una colección de historia del arte o una colección de arte precolombino, entre muchas otras cosas. Cecilia Pardo, la curadora precisamente de arte precolombino del Museo de Arte de Lima, el MALI, tiene a su cargo llevar adelante todo este proyecto. Un museo de arte, como en el caso del MALI, priorizamos piezas de alto valor estético, artístico, que nos ayuden a contar la historia antigua del Perú, pero sin dejar de lado el contexto arqueológico. Y yo como formación, yo tengo una formación de arqueóloga, no puedo, me es muy difícil dejar de lado el contexto arqueológico. Entonces lo que hacemos es priorizamos piezas de alto valor, piezas bonitas, piezas visualmente muy ricas, introducimos en ellas el contexto arqueológico y de la historia del Perú, ¿no? Cuando hablábamos con Fernando de Cislo, porque él nos decía que cuando él era joven, ¿no? y se estaba formando y no habían grandes museos en el Perú, el lugar donde él iba para inspirarse era el antiguo Museo Nacional de Antropología en Pueblo Libre. Lo vemos desde los grandes maestros del arte moderno como Picasso. En el caso del Perú, artistas contemporáneos que se encuentran incorporados a la colección del MALI definitivamente tienen una clara inspiración precolombina, desde Fernando de Cislo, como tú lo mencionas, hasta artistas más recientes como Juan Javier Salazar. Esther Weinstein, hasta el mismo Carlos Runzi Tanaka, que tiene una producción quizás más masiva, pero mirando mucho, yo diría, directamente al arte chancay. Yo creo que probablemente las generaciones que van a comenzar a brillar y producir en 20 años son las que van a ver el Museo de la Huaca de la Luna, el de Zipán, el de Tucumé, el del sitio de Zipán, el del Brujo, etc., ¿no? Ahora, aquí ha habido también un cambio importante, no solamente porque la colección ha aumentado y se ha enriquecido, sino porque además hemos hecho unos experimentos raros, ¿no es cierto? Hemos tratado de hacer muestras muy diferentes, muestras temporales. En el primer proyecto priorizamos una región, vimos la riqueza artística de una región a través del tiempo. En el segundo proyecto, que es un proyecto sobre representaciones de arquitectura precolombina, priorizamos un tema. Y la idea realmente no partió del Museo de Arte, partió de un resultado de una investigación que se había hecho por arqueólogos y arquitectos de la Universidad Católica, y el Museo de Arte toma la idea para hacer que estas investigaciones puedan lograr ser expuestas y mostradas a través de las principales piezas que representan la arquitectura que existen en los museos peruanos, ¿no? Estamos con la profesora Johanna Hamann de la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Tú cuando vas a un museo o visitas un sitio arqueológico, ¿sientes que lo que se exhibe ahí, lo que se presenta, lo que se produjo, fue el resultado de un proceso artístico? Yo creo que es arte y que es parte de un proceso vivencial de gente que sabía cómo estaba viviendo en su territorio, con su territorio y con su comunidad. Y me parece que el hecho de estas manifestaciones estéticas de diferentes, o sea, sobre diferentes soportes materiales, que además el contacto directo con la naturaleza los brindaba y les otorgaba generosamente de muchos soportes, que además conocían el material como una realidad que ellos mismos
le otorgaban el nivel simbólico y cómo lo representaban. Yo creo que es siempre aprender de ellos como artista contemporánea, es lo único que nos queda. Nosotros los arqueólogos no tenemos esa sensibilidad, porque nosotros nos forman para que automáticamente cuando ves un objeto lo compares con otros y lo coloques cronológicamente antes, después, se parece tal cosa, tal otra. Y por otro lado, nosotros automáticamente prendemos el otro chip, que es el chip que te dice cómo se hizo, cómo se hizo el objeto, qué técnica, decoración, etc. Pero no evaluamos, por ejemplo, el diseño, no evaluamos el balance, no evaluamos, si quieres, la riqueza que pueda tener como arte. Y además tenemos mucho miedo en distinguir esto como arte y esto como no arte. Tú eres artista, tú tienes que haberte acercado a los objetos de una manera diferente. Yo me acerco a los objetos como me parece que deberíamos de acercarnos todos, de una manera mucho más libre. Es como ante algo que realmente nos provoca acercarnos, verlo, contemplarlo y llegar a crear un vínculo sensible para maravillarte. De ahí vienen las preguntas de cómo ha sido hecho, qué simbología, por ejemplo, tenía la araña de Lambayeque, por qué la han hecho así, qué cosa significaba la araña dentro de su cultura, dentro de su mundo, y además por qué la hicieron en oro y no la hicieron en cerámica, ¿no? Entonces, yo creo que hay, sí, de repente desde mi disciplina, hay un alcance diferente, porque tú eres arqueólogo, no puede ser que no te puedas permitir maravillarte, ni disfrutar, ni gozar de esas cosas tan bellas que sí, que vemos, y que a través de esos objetos precolombinos y de esa iconografía, que además me parece a mí que como el lenguaje es muy elaborado en el sentido de la síntesis, y la abstracción, que no tenían los conquistadores cuando vinieron y que impusieron una representación mimética donde casi dejaron por el suelo y escindieron lo que era la mentalidad creativa de la relación con la naturaleza, la relación con el entorno, la relación con el territorio, el diseño y el símbolo. Me parece que es fundamental, es la distinción de en qué momento empieza el individuo. Yo creo que los maestros mochicas en el macro, tu casa es todo tu territorio y es toda tu naturaleza. Y eso es de lo que tú recibes para hacer tus monumentos arqueológicos. Ahora, si vemos y revisamos a los maestros moches o los maestros Chavín o Pachacamac, por ejemplo, que es una maravilla, te das cuenta dónde está situado, cuál es el paisaje que tiene delante y cómo está absolutamente integrado con el paisaje. Eso resulta ser que empieza, además como organización cosmogónica en relación con coordenadas astrológicas y coordenadas espaciales. Ahorita, por ejemplo, ya simplemente un artista contemporáneo puede hacer una propuesta contemporánea analizando coordenadas espaciales. Y eso ya es una propuesta artística. O sea, te das cuenta